Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida a un viaje maravilloso y muy especial. El bolígrafo es más poderoso que la espada. Si la espada es corta y el bolígrafo agudo. ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, decidí empezar con esta frase del maravilloso Terry Pratchett porque en este caso no, yo voy a hacer y ustedes van a participar de un especial que hace mucho tiempo vengo prometiendo y que tiene que ver con Mundo Disco, la saga Mundo Disco, de qué se trata Mundo Disco, cómo hacer para empezar a leerlo sin morir en el intento. Voy a dividir este video en una primera pequeña parte en donde voy a hablar un poquito de Terry Pratchett, quién es, cuál es su estilo, qué es Mundo Disco. Después voy a hablar de Mundo Disco en sí mismo y al final algún consejito de qué haría yo para comenzar a leerlo o cómo lo he leído las veces que lo he leído, porque voy por mi segunda relectura de la saga. Así que bueno, espero que lo disfruten. Para mí es un especial emocional, porque es un autor que amo, porque además en este momento de Argentina, que es un momento para mí muy oscuro, creo que se necesita enarbolar la bandera de la cultura y de seguir adelante y de seguir leyendo y de ampliar miras y de no olvidar y de estar lo más positivos y furiosos también, ¿por qué no?, posibles para poder realmente contrarrestar un montón de cosas que creo que van a ser muy difíciles de capear. Más allá de eso, yo estoy en un momento particular de total desastre en cuanto a que acá en el hemisferio sur estamos terminando nuestro año. Yo soy docente y soy docente de nivel superior y eso significa mucho estrés en cuanto a que hay mesas examinadoras, hay muchas notas que poner, exámenes que tomar y bueno, es una época muy estresante y no he tenido tiempo concreto real para sentarme a grabar, por lo cual las últimas 2 semanas no he grabado nada. Y realmente después con todo lo que ha estado pasando en Argentina, no he tenido tampoco mucho ánimo de sentarme a grabar. Pero bueno, he recibido muchísimos comentarios de distintos lugares del mundo, de muchísima gente diferente, mmm, que realmente me han hecho de sostén, que agradezco muchísimo. Y un comentario particularmente de una seguidora que me dijo que lo único que había para hacer era seguir leyendo, seguir fortaleciendo lo que se pudiera, desde el lugar que se pudiera. Me parece que sí, y que Pratchett es justamente un autor que puede valer mucho la pena leer en este momento, porque es un crítico agudo de su sociedad, pero de la sociedad en general, de hacer memoria, de no olvidar, de no ocultar la verdad, y también de hacer justicia poética y de tener una mirada humorística, pero no naive. Así que me parece que es un buen especial como para volver o retornar después de 2 semanas o casi 3 que no grabo. Así que bueno, espero que lo disfruten. Bueno, ¿quién es el maravilloso Sir Terry Pratchett? Porque sí, es caballero de la Orden de la Reina de Inglaterra, cosa que a él lo emocionaba bastante, a pesar de ser bastante crítico también con la corona y etcétera. Pero bueno, también es un reconocimiento y es un reconocimiento a la labor y sobre todo a ser una persona importante para Inglaterra. Entonces, él en broma se decía a sí mismo caballero, yo también lo digo en broma y empiezo abriendo de esta forma. Pero bueno, un poco para comentarles quién era Pratchett, que nació en 1948 y murió recientemente en 2015, que originalmente era periodista y en algún momento, muy fanático de la lectura, un niño que desde chiquito iba a las bibliotecas y leía todo lo que podía, y por supuesto en algún punto quiso convertirse en escritor y le salió bastante bien. Y empezó sus primeros pasos con novelas juveniles o infantiles dentro de la fantasía y de la ciencia ficción. Y en 1983 escribe y publica, en realidad no escribe, sino que publica el primer libro de la saga Mundo Disco, que bueno, le otorga bastante prestigio, bastante fama. Y unos cuantos libros después
que no fue mucho en el tiempo, porque él realmente era un escritor muy prolífico y escribía mucho, mucho y en corto tiempo. Realmente lo catapultó a la fama y pudo decidir dedicarse a escribir y vivir de eso, y realmente lo hizo muy bien, porque fue un bestseller, o sea, grandes ventas durante toda su vida. Él durante muchísimo tiempo fue el número uno en Inglaterra de escritores leídos y vendidos, y después eh, odiaba, y siempre lo decía así, bueno, en broma, por supuesto, con mucho pesar, que la única persona que había podido ganarle era J.K. Rowling. Que creo que en este momento J.K. Rowling le ganó a todos los escritores vivos, muertos, etcétera. Pero bueno, es una competencia injusta. Pratchett siempre vivió de lo suyo, pudo vivir de lo suyo, era una persona muy metódica que dedicaba toda su vida a escribir, desde que se levantaba hasta que se acostaba, escribía varios libros a la vez. Era una persona que tenía unas ideas increíbles y que además tenía mucha, mucha cultura general. Y esto es lo que hace que el estilo de sus libros y de su escritura sea muy particular, porque es un escritor que no se lo puede encasillar fácilmente. Sí se lo ha encasillado dentro de lo que es la fantasía, porque sus libros son más de corte fantástico, los libros de Mundo Disco, pero en realidad es un género en sí mismo, porque cada libro podría también enmarcarse en otros géneros, que todos se entrelazan entre sí, pero para mí lo más importante y lo más significativo de Terry Pratchett es que es una persona que a través del humor, de la sátira, sobre todo, hace crítica social. Y eso es lo que tiene de interesante. Es un escritor muy profundo, que tiene numerosas capas en sus libros, pero que además, como es muy ameno, porque tiene una forma de escribir, o sea, tiene un humor que llega a muchas personas, tiene distintos tipos de humor, desde el humor más básico hasta el humor más sutil británico, que puede llegar a mucha cantidad de gente diferente, hace que la lectura sea muy fácil de leer y muy entretenida, y solapadamente ahí está todo lo que él en realidad quiere contar a través de sus historias. También es cierto que es necesario que para leer a Terry hay que tener un gran bagaje, no solamente literario, sino una amplitud cultural, porque hace referencia a muchísimas cosas y no la hace de forma obvia o evidente, sino que las larga y las deja que el lector las tome si puede. Entonces, cuanto uno más puede encontrar esos guiños, más disfrutas de la lectura. Yo esto realmente lo digo por experiencia propia, porque yo empecé a leer a Pratchett cuando tenía 18 años, un poco por casualidad, y lo disfruté muchísimo porque sus historias son sumamente entretenidas, son adictivas, son muy graciosas. Pero es cierto que a lo largo de la saga, porque yo leí esta saga durante muchísimos años, son 41 libros, así que imagínense, terminé más o menos a mis 34, 35 años de leer. Claro, lo fui disfrutando más, porque yo fui creciendo y mi bagaje personal y cultural fue aumentando. Pero resulta que ahora también empecé a releerlo. Una vez que terminé, dije, bueno, ya no me acordaba lo que había leído a los 18 años, entonces quise volver a hacer la experiencia y claro, ahora disfruto muchísimo más de los libros que cuando tenía 18, e incluso libros que no me habían gustado tanto cuando los leí cuando era más chica, ahora los disfruto muchísimo, con muchísima más profundidad, porque entiendo un montón de cosas que indudablemente cuando era adolescente no entendía. Entonces, esto quiere decir que si te considerás que no tenés bagaje cultural, no lo puedes leer, no, porque es un escritor que, vuelvo a decir, más allá de todo esto, es un escritor muy ameno y es un escritor muy entretenido. Realmente son historias que además abarcan muchísimas temáticas diferentes y que siempre alguna te va a interesar. Lo que tiene de interesante esta saga gigantesca es que, si bien son 41 libros, estos libros son cerrados y lo vamos a poner muy entre comillas. Cuando hable particularmente del Mundo Disco ya voy a entrar en este tema. Pero bueno, esto es un resumen muy resumido de quién es Terry Pratchett y que te vas a encontrar cuando leas a Terry Pratchett y cuál es su estilo. Un estilo que, vuelvo a decir, es muy difícil de catalogar. Si es que bebe mucho de los escritores británicos y del humor británico. Después uno, cuando cada vez va introduciéndose más en la literatura en general, hay ciertos autores británicos que uno los lee y dice, ah, claro, acá está, este es el germen de lo que va a ser después Terry Pratchett. Se nota que indudablemente hay un rasgo cultural. Por ejemplo, voy a citar a Saki, que yo lo descubrí hace muy poquito, y que sí, o sea, uno lee a Saki y realmente es muy parecido al estilo después que vas a encontrar en Terry Pratchett, o este tipo de humor que es muy sutil y sobre todo de mucha burla.
¿no? Por detrás. A mí es un humor que me gusta particularmente. Yo disfruto muchísimo leyendo los libros de Pratchett, pero vuelvo a decir que también tiene distintos tipos de humor, o sea, toca distintas aristas del humor que hace que mucha gente pueda sentirse entretenida cuando lo lee. Pero para mí lo más fundamental es todo lo que sacas detrás, ¿no? O sea, todo lo que te pone de relieve en las historias que cuenta, ¿sí? Porque cada historia, algún tema particular de la sociedad, de la cultura, de la política, de la economía va a tocar. Así que bueno, vamos a entrar de lleno en lo que es Mundo Disco. Y me hago hincapié en esto porque no voy a hablar de otros libros que tienen. Pratchett ha escrito otros libros más allá de la saga de Mundo Disco, sino que me voy a basar en Mundo Disco y en Mundo Disco que ha sido traducido al español, porque hay libros que no han sido traducidos aún. ¿Qué es Mundo Disco? Mundo Disco es una serie de libros que está basado en un mundo imaginario plano que viaja sobre 4 elefantes que están sobre una tortuga que se llama Granatwin y que tiene particularidades mágicas muy específicas. Es un mundo en donde cualquier cosa puede llegar a suceder, porque además el límite entre la realidad y la magia es muy precario y ustedes imagínense para todo lo que puede llegar a dar un mundo que además sus reglas, vamos a poner físicas, no son las comunes y corrientes. Este mundo, por supuesto, es una enorme parodia a cualquier mundo. Y hay una ciudad muy importante que se llama Amarpork, que es como la ciudad central, la gran ciudad de Mundo Disco, que es una sátira total a cualquier gran metrópoli de cualquier lugar del mundo. Alrededor de Amarpork existen otras muchas tierras y territorios que también son sátiras de lugares que conocemos. Está el territorio que hace recordar al Medio Oriente, a Australia, a lugares en las montañas perdidos de vidas de montañeses que tienen ideas un poco retrógradas. Bueno, es la vida misma, digamos, representada en plano. Bueno, aunque los terraplanistas estarían muy contentos. En este mundo disco, justamente, suceden muchísimas cosas y esto es de lo que trata cada uno de los libros. Los libros, como decía anteriormente, son cerrados. Pero esto es un pro y un contra. No es un contra que sean cerrados, pero sí creer que por ser cerrados no tienen relaciones entre sí, cosa que no sucede. Los únicos que tienen real continuación entre ellos son los primeros 2, con los que abre la saga. Pero después todos los demás se pueden leer, uno puede agarrarlos de forma individual y leerlos que van a tener un cierre en sí mismos. Pero ¿cuál es el problema? Que como están todos metidos dentro de un mundo, están relacionados entre sí. E incluso muchas veces hay personajes que aparecen en un libro de forma secundaria y que en otros son protagonistas. O situaciones que sucedieron en algún libro que van a influir en libros posteriores. Por lo tanto, el entramado que tiene Mundo Disco es muy grande. Entonces, hay distintas maneras de acercarse a Mundo Disco, hay distintas corrientes, hay personas que aconsejan que uno lo lea en orden, por justamente esto que estoy diciendo, porque además hay una línea temporal y las cosas tienen repercusión y los personajes que van apareciendo se van entrelazando con otros personajes que también dan lugar a nuevos personajes. Y entonces, bueno, todo esto va creando la gran cosmogonía de Mundo Disco, pero también porque uno va viendo cómo es el crecimiento de Terry Pratchett como escritor. Porque no es lo mismo leer el primer libro de la saga que leer el número 30 de la saga. Es distinto y va cambiando. Y a veces esos cambios pueden ser positivos, a veces no, a veces nos va a gustar más el Terry en el que se va convirtiendo y que también obviamente, como nos pasa a nosotros como lectores, él también va envejeciendo y también va teniendo más bagaje cultural, más cosas para decir, también más ira contenida, que eso es algo que yo observo mucho a lo largo de la saga. Y esto uno se lo pierde si agarra un libro de forma individual, lo lee y se queda con la anécdota de ese libro. A mí me pasó esto con un amigo justamente que yo recomendándole todo el tiempo a Terry Pratchett, le presté un libro que fue justamente el primero que abre una saga, de las cuales ya voy a hablar, que era el número 8 de Mundo Disco. Y a él le gustó, pero me dijo, realmente lo disfruté, pero me doy cuenta que me estoy perdiendo muchas cosas. Hay un montón de cosas que yo siento que no estoy entendiendo o que no estoy captando o que me falta información. Y era cierto, porque cuando se llega a ese libro han pasado muchas cosas anteriormente y están ligadas a estos personajes que aparecen en este libro. Entonces, la idea de leer a Terry Pratchett en desorden
Bueno, eso lo dejo para lo que va a ser los consejos, que es la última etapa de este video. Mis consejos, porque cada persona tendrá su manera de experimentar Mundo Disco, con respecto a cómo entrar. Pero es cierto que puede llegar a suceder esto, ¿no? De que uno agarra un libro y dice, ¿qué pasó? Entiendo la historia, me parece interesante, pero siento que me estoy perdiendo cosas. Y vuelvo a decir que esta idea de ver cómo va cambiando y mutando el mismo escritor, y por lo tanto sus historias y también las cosas que tratan sus historias, también uno se lo pierde si toma algo individual y punto. De todas maneras, se puede hacer. Por lo tanto, Mundo Disco se puede leer en orden o se puede leer por microsagas. ¿Por qué digo esto? Porque dentro de este gran mundo hay líneas de ciertos personajes que se correlacionan entre sí. Entonces a eso yo le llamo microsagas. Hay gente que le llama de otra manera, cada uno le llama de manera diferente, pero bueno, dentro de los 41 libros que componen Mundo Disco, hay personajes que tienen sus sagas individuales. ¿Y por qué le llamo saga? Por decirle de alguna manera, porque vuelvo a decir que los libros están cerrados, pero sí que es cierto que cada microsaga está relacionada con el libro anterior. ¿Sí? O sea, acá sí que leer las microsagas en desorden yo no lo aconsejo de ninguna forma. Voy a empezar a hablar de el orden, los primeros dos libros. ¿Sí? Los primeros dos libros son El color de la magia y La luz fantástica. ¿Sí? Estos son los primeros dos, los que abren la saga. Este fue el que fue publicado en el 83. Y con esto se da la batalla inicial de lo que va a ser Mundo Disco. ¿Cuál es el problema? Bueno, empezando porque estos dos son de continuación directa. ¿Sí? Uno termina de leer este, tiene que ir derecho, porque es la continuación. Y los que inician lo que va a ser la microsaga de los magos. ¿Sí? Ya después voy a hablar bien de cada microsaga en particular. ¿Qué pasa con estos dos libros? Que no es lo mejor de Terry Pratchett ni de lejos. ¿Sí? Están muy bien de todas maneras, es Terry Pratchett, te vas a encontrar mucho humor, te vas a encontrar sobre todo mucha sátira en estos libros, más que nada hay sátira al mundo de la fantasía épica. Pero realmente no es lo mejor. No es lo mejor de Terry, sobre todo el segundo. Yo el primero lo disfruté más en esta relectura. Por supuesto, la primera vez que lo leí me encantó, porque además era algo totalmente diferente, porque no podía creer lo que estaba leyendo y que se burlaran de todo ese mundo de la fantasía épica que yo había leído con tanta seriedad, y porque me parecía espectacular. Pero después, una vez habiendo leído todo el Mundo Disco y releyéndolos, sí, claro que te das cuenta que, comparado con las últimas cosas que escribió, está empezando, ¿no? Se está encontrando a sí mismo. El tema es que el segundo, para mí, La luz fantástica, es muy inferior con respecto a este. Entonces, la sensación que te queda es como de que se pincha bastante. Siendo siempre, y esto lo voy a aclarar, que para mí todos los libros de Terry Pratchett son de 4 y 5 estrellas. Todos. Entonces esto sería de 4. O sea que tampoco es que estoy denostando el libro, ni mucho menos. Pero sí que realmente para mí no es lo mejor. Entonces, por ahí puede pasar que empezar por estos no sea la mejor decisión para alguien que nunca ha leído Mundo Disco. Él mismo, Terry Pratchett, pasado el tiempo, ya siendo una persona grande, decía que no empezaran por acá. O sea que si querían empezar por Mundo Disco, directamente saltaran al tercer libro de la saga. El tercer libro de la saga es es Ritos Iguales, que es el que abre la microsaga de las brujas. ¿Sí? Acá una parte de opinión personal. A mí Ritos Iguales tampoco me gusta mucho. Tampoco me parece que sea lo mejor de Terry Pratchett, y además pasa algo muy particular, que es que no están todos los personajes de las brujas que después van a estar sí o sí en el resto de la microsaga, sino que hay uno que si bien es el más importante, queda como cojo, como flojo. Y además es un personaje que después va a cambiar mucho. O sea que en este primer libro, indudablemente él no la tenía muy definida, y después cambia mucho la personalidad. Que estoy refiriendo a Yaya Será-Vieja, que es uno de los personajes más importantes de Mundo Disco en general, y que para mí en este libro, bueno, es una sombra de lo que después va a ser Yaya Será-Vieja. Así que yo también, que sería el tercer libro, cuando hice la relectura me quedé como con una sensación de qué raro, qué raro este libro, no me termina mucho de convencer. Pero esto es una opinión personal, porque sé que hay gente que este libro le gusta mucho. ¿Sí? Que ha empezado incluso Mundo Disco con este libro, y que pues se han fanatizado con la serie de las brujas y es su serie preferida. Y bueno, esto vuelvo a decir que es muy personal. A mí particularmente no me pasó. ¿Qué pasa después? Que saltamos, perdón, pero tengo todos los libros, ustedes no saben lo que es esto, los 41 libros distribuidos por ahí. Saltamos al cuarto, que para mí, Mort, es lo mejor.
lo mejor que puede uno encontrar cuando empieza a leer Terry Pratchett. Mort es genial. Mort es realmente, para mí, la representación de lo que te vas a encontrar con Terry, y si te gusta esto, te va a gustar todo Mundo Disco, porque es Mundo Disco. Es el tipo de humor, el tipo de cosas que trata, la profundidad de distintos temas que no tienen nada que ver con la historia, una historia que es muy entretenida. Mort es realmente un muy buen libro, y yo particularmente diría que si no quieren empezar por el libro 1, porque no tienen ganas, porque les decimos y les han dicho que no es lo mejor y no quieren que les vaya mal con Terry Pratchett, empiecen por Mort, para mí. Esto es algo personal. Después de Mort, volvemos a la saga de los magos. O sea, en el orden, digamos, original de publicación, volvemos a los magos. Y esto es otra cosa que sucede con Mundo Disco. Las sagas, o las microsagas, están intercaladas entre sí. Entonces, vamos a encontrarnos con que empieza la saga de los magos, de repente aparece la de las brujas, después viene la muerte, después vuelven los magos, después salta otra saga, después viene otra vez otra de los magos, por ejemplo, por decir algún orden X. Entonces, leer una microsaga completa significa hacer saltos temporales muy grandes, a veces realmente muy grandes. O sea, a veces es que, no sé, un libro lo publicó en el 95 y el otro en el 2007. Entonces realmente hay un salto importante en cómo es la producción de Pratchett. Además, lamentablemente, Terry tuvo una enfermedad muy terrible neurológica y que es como una especie de rama del Alzheimer, y también esto se va a ir viendo a lo largo de las últimas cosas que escribe, que no es lo mismo que cuando estaba en el esplendor de sus facultades neurológicas. Entonces también eso a lo mejor choca. Por lo que ahora voy a hablar específicamente de las microsagas en particular. Y voy a hacerlo por orden. Voy a hablar primero de lo primero que escribió, que es la microsaga de los magos, ¿sí? Bueno, la microsaga de los magos, como vuelvo a decir, empieza por El color de la magia y La luz fantástica, que son los dos primeros. Sigue con Rechicero. Estamos hablando de el orden de la microsaga, no el orden de publicación. Después, Fausto Eric, Tiempos interesantes, El país del fin del mundo, El último héroe, que es el único libro ilustrado que existe, que es espectacular, y que además es un homenaje posterior al primer ilustrador de Terry Pratchett. Quien no sepa quién es el primer ilustrador, etcétera, váyanse a los videos que hice sobre ediciones que engañan. Y el último de la saga es El Atlético Invisible, que es de los últimos que escribió. Bien, esa saga, esta microsaga, es una de las más largas que él tiene, la de los magos. Es la que más escribió. Es una microsaga que, como te estoy diciendo, está protagonizada por los magos, que se radican en Amor, porque esta gran ciudad, en un gremio de magos, bueno, en realidad más que un gremio, es una universidad, la Universidad Invisible, y que podríamos decir que como característica principal es una microsaga de fantasía. ¿Sí? Esta es la de más corte fantástico que podemos encontrar, en donde siempre vamos a encontrar sátira a lo que es la fantasía épica. Porque sí, porque se burla de todos los héroes y de los prototipos de los héroes, etcétera, etcétera. La segunda microsaga, digamos la segunda con la que empieza en la historia de Mundo Disco, es la de las brujas. La microsaga de las brujas se compone por Ritos Iguales, que es este libro que digo que para mí no es tan interesante. Después viene Brujerías, que acá sí nos encontramos al Terry Pratchett ya más acabado, y es espectacular. Claro que si quieren ver reseñas particulares sobre todos estos primeros libros, pueden ir a los wrap-up de los distintos meses, porque yo siempre estoy releyendo algún libro de Terry Pratchett. Por supuesto, acá no voy a hablar particularmente de cada uno porque es una locura. Después es Brujas de Viaje, Lores y Damas, Mascarada, y el último de las brujas como microsaga en sí misma es Carpe Jugulum. ¿Por qué digo como microsaga en sí misma? Porque estos personajes después van a continuar en otra que deriva, es como una especie de spin-off de esta microsaga de las brujas. ¿Qué nos encontramos en la microsaga de las brujas? Bueno, libros de corte muy feminista y además de pura sátira. Para mí, la saga de las brujas es la que más representa sátira del mundo cultural. Por ejemplo, para dar un ejemplo, el segundo, que es Brujerías, está basado y estructurado en base a Shakespeare y más que nada a Hamlet. Así que también nos vamos a encontrar aventuras de corte fantástico,
Aunque algunas veces también los mecha con otras cosas, pero que así que encontramos un montón de humor satírico. Después, en orden, la que sigue es la de la muerte, que es la más, bueno, no es la más cortita porque después hay otra más pequeña, pero bueno, dentro de todo una de las más cortas, que empieza con Mort, sigue con El Segador, que lo estoy leyendo en este momento, por eso está ahí la marca. Después, Soul Music, Papa Puerco, y el último, que es El Ladrón del Tiempo. La saga de la muerte es la más existencialista, ¿sí? Acá nos metemos en todo el terreno que tiene que ver con la vida y con esta angustia existencial que tenemos y que cargamos todos los seres humanos, que es que en algún momento vamos a morir, la relación que tenemos con la muerte, cómo vemos a la muerte, todo lo que tiene que ver justamente con la filosofía, y también a veces la religión toca de costado la religión alrededor de lo que es la vida, de lo que es la existencia, etcétera, etcétera, que para mi gusto es de las mejores microsagas del mundo disco. Yo disfruto muchísimo, muchísimo las microsagas de la muerte. El personaje de la muerte, el muerte porque es varón, para los ingleses es neutral, así que en este caso es varón, es genial. Las cosas que le pasan, las cosas que reflexiona, es un personaje espectacular, que además lo que tiene de interesante es que son personajes que, como obviamente la muerte está todo el tiempo presente en nuestra vida y en la vida de todo el mundo, aparece siempre en los libros de Mundo Disco. Es un personaje recurrente, secundario, la mayor parte de las veces, y principal cuando es sus sagas en particular, que es hilarante. Lo particular es que cuando a Pratchett le decretan su enfermedad, la muerte empieza a desaparecer de sus libros. Esto es muy notorio. E incluso en algunos libros no está, cosa que es bastante significativo porque es realmente, vuelvo a decir, un personaje que es casi como, diría, conductor de todo Mundo Disco. Pero en el último libro aparece de forma muy, muy particular, lo que le da un peso especial. Después, la saga con la que sigue, que es enorme, es la saga de La Guardia, que empieza con Guardias Guardias, que es el primero de la saga, pero es el número 8 en orden de publicación. Este es el que yo decía que le había dado a este amigo y que se quedó así como con la sensación de qué pasó. Guardias Guardias, para mí genial, uno de los mejores libros de inicio de microsagas. Hombres de Armas es el que sigue. Pies de Barro, Voto a Bríos, El Quinto Elefante, que está aquí, Ronda de Noche, uno de los libros más oscuros de Mundo Disco, Sass, y el último, que es Snuff, ¿sí? Que este también es uno de los últimos que escribió. Bueno, paren que primero voy a dejar todo esto en su lugar y seguimos. Bueno, ya lo dejé todo en su lugar. ¿De qué trata la microsaga de La Guardia? Es de género policial, ¿sí? Podemos decir policial o novela negra. Para mí, de lo mejor de Mundo Disco, es una saga muy disfrutable, que tiene como protagonistas a la Guardia Nocturna de Ammorpork. Imagínense lo que es una guardia nocturna en una ciudad que es el caos. De noche, peor. Y bueno, son como los parias de Ammorpork y después terminan convirtiéndose en una guardia que vale la pena y que hace cosas importantes, pero esto es una conversión paulatina. Y es genial, realmente. Siempre tienen un caso que tienen que resolver, los casos siempre son muy interesantes, son muy adictivos estos libros y bueno, realmente conociendo a otros fanáticos de Mundo Disco que han leído la saga, o sea, Mundo Disco completo, coincidimos con que La Guardia es de los mejores que él escribe. Y también después, al principio es más en broma, pero después hacia la mitad de la microsaga de La Guardia, la crítica social que hace es feroz. O sea, siempre la hace desde un principio, pero antes está un poco más solapada y es más humorístico, después ya se pone un poco más negro, más oscuro y más sin tanto humor o con más ira, como digo yo, y es increíble. O sea, realmente es una microsaga que vale mucho la pena. La que sigue, que es ya de las últimas cosas, creo que la primera es el número 30 de Mundo Disco, o sea que estamos hablando de un intérprete más maduro. Es una saga que es, como decía, el spin-off, por decir de alguna manera, de la microsaga de las brujas. Es un personaje que va a estar muy relacionado con las brujas, que también es de corte fantástico y que mucha gente ha catalogado de juvenil. Para mí, esta microsaga no es juvenil, en lo absoluto, que es la de Tiffany Dolorido,
que comienza con, no, esto está al revés, comienza con The We Men, Los Hombres Libres, que este sí podría llegar a decirse que es de corte más juvenil, es un poquito más liviano en cuanto a la temática y también a cómo la trata, pero después ya con cada libro se va volviendo más oscuro, porque además vuelvo a decir que para mí Terry Pratchett también indudablemente su vida personal y lo que le estaba pasando le daba mucha impotencia, mucha bronca, y eso se notaba en lo que escribía. Después viene Un sombrero de cielo, después La corona de hielo, Me vestiré de medianoche, y el que cierra la saga de Mundo Disco completa, el último libro, el 41, que es La corona del pastor. Por eso yo insisto en esto de que leer microsagas individuales es medio extraño, porque por ejemplo, en este caso, Tiffany deriva de una microsaga anterior, o sea que si yo empiezo a leerlo, voy a quedarme con la mitad de los personajes que no sé ni quiénes son. Empieza por el número 30 de Mundo Disco y termina con el último libro. O sea que si yo en el medio, o sea, si empecé a leer esta, después todos los demás libros, yo ya sé cuál es el final. Y además el final, en este caso, es un arco, porque está absolutamente relacionado con el tercer libro que él escribió, en orden, que es el primer libro de las brujas. ¿Sí? Que realmente es un arco, y la gente que los haya leído va a saber a qué me refiero. Entonces, encima te vas a perder eso, te vas a perder un final que hace una especie de balanza con respecto al principio de Mundo Disco. Bien, estoy adelantándome a lo que voy a decir en los consejos, pero bueno, no puedo con mi carácter. Vamos a la última microsaga y después a los que serían los libros independientes. Bien, me he parado y me he levantado para agarrar libros que no se dan una idea, cada vez me tengo que arreglar todo porque se me corre el micrófono, bueno, en fin. La última microsaga que escribió Terry, que ahí les digo el número, es el número 33, o sea, está ahí de Tiffany Dolorido, es la de Húmedo von Mustachen. Es un personaje genial, que el primero es Cartas en el asunto, el segundo es Dinero a mansalva y el tercero es A todo vapor. Este personaje, que en realidad Terry hubiera seguido escribiendo sobre él si no hubiera muerto en el medio, es más, tenía ya historias pensadas que no pudo desarrollar, es el antihéroe. Es un personaje que es el típico vivo, que manipulador, que roba, que utiliza de las personas y de las situaciones para su beneficio propio, aunque tiene su brújula moral, porque sí la tiene, o sea, es redimible, y que es condenado a muerte y es salvado por el tirano que rige la ciudad de Morport, que es Lord Bettinari, porque claro, le conviene para usarlo para él, porque es una persona muy inteligente, que además tiene muchísimos recursos, que consigue siempre lo que quiere y que a Bettinari le viene muy bien. Por lo tanto, le manda a hacer tareas imposibles. Y esta saga está enmarcada en lo que serían los descubrimientos o lo que sucede con la revolución industrial. Y también con los cambios sociales, políticos y económicos que van sucediendo en la era moderna. Entonces, por ejemplo, en el caso de Cartas en el asunto, se tiene que encargar del correo, de crear el correo y de lo que significa, liderar no solamente el correo como sí mismo, sino toda la gente que trabaja dentro del correo. En el caso de Dinero a mansalva es la creación del banco y de los billetes. Y en el caso de A todo vapor, la creación del ferrocarril. Así que, bueno, como verán, son libros que tienen temáticas muy específicas y que es una lástima, porque yo creo que si hubiera seguido escribiendo sobre von Mustachen, no sé si no hubiera estado compitiendo, en mi caso, en mi gusto personal, con la saga de La Guardia, porque creo que es de los mejores libros de Mundo Disco, además justamente de sus últimos libros. Es la última producción de él. Y después vamos a lo que son los libros independientes, que otra vez me voy a volver a parar para buscarlos. ¿A qué le llamamos libros independientes? A libros que no están ligados a ninguna microsaga. Si bien todos los personajes que aparecen, o la mayor parte de los personajes que aparecen, alguna relación con otros de las microsagas tienen. Porque nada está separado del todo, ¿sí? Así que vamos a ponerle independientes entre comillas, simplemente que ninguno de los protagonistas principales de las otras microsagas son protagonistas acá. Y tenemos como dos ramas, una que tiene que ver con los dioses, o con el mundo de la mitología o de la religión, etc. Y después dos que tienen que ver justamente con los descubrimientos tecnológicos y la revolución industrial. Pirámides es el primero de los que presenta como libro independiente, que es el séptimo en orden de publicación.
Es un libro que tiene que ver con el mundo de los dioses y que está basado en Egipto. A mí este es un libro que, bueno, no me termina de convencer de Pratchett. Después, con respecto a este mundo de los dioses y de las religiones, dioses menores. Este es excelente, es genial, es genial. Tiene que ver con cómo creamos las religiones, cómo creamos las creencias, qué es la fe, etcétera, etcétera. Después, lo que tiene que ver ya con la revolución industrial es Imágenes en Acción, que tiene que ver con la creación del cine y de Hollywood, y también está muy bueno, y con una cantidad de referencias al mundo del cine que no se da una idea. La verdad, para mí particularmente, uno de los mejores libros de Mundo Disco completo. La verdad es genial, realmente. Y que tiene que ver con la creación del periodismo, justamente, con la prensa. ¿Y qué es la verdad? Después, Regimiento Monstruoso. Realmente de este libro tengo muy pocos recuerdos y la sensación es que no me gustó mucho. Tiene que ver con, es un libro antibelicista y con la tontería que significa la guerra sin sentido. Pero bueno, no tengo mucho recuerdo de él. Y después, este, que no tiene nada que ver ni con la Revolución Industrial ni con los dioses, pero sí esto está totalmente ligado a Tiffany Dolorido y sería como, podría decir un libro que podría leerse antes de la microsaga de Tiffany, que es El asombroso Morris y sus roedores sabios. Este es un libro, sí, de corte juvenil. Acá sí tenemos un libro de corte juvenil, que es la sátira del flautista de Hamelin. Y es muy raro, es un libro como extrañísimo dentro de la producción de Mundo Disco, porque es bastante independiente. Este realmente sí es bastante independiente. No aparecen muchos personajes conocidos. Y además el corte juvenil, muy juvenil, marcadamente juvenil, es como extraño. Así que también este podría ser una manera de acercarse a Pratchett, aunque yo no diría que la más representativa de lo que es la saga. Bien, voy a dejar esto apartado y voy a pasar a la última fase de este especial, que es mis consejos y mis reflexiones sobre el tema. Nadie ha muerto del todo hasta que mueren las ondulaciones que ha provocado en este mundo, hasta que se para el reloj al que dio cuerda, hasta que fermenta el vino que preparó, hasta que se recoge la cosecha que plantó. Bien, y así quiero dar como cierre y conclusión con esta otra frase de Pratchett, que es de El Segador, justamente, es la segunda novela de la microsaga de la muerte, porque creo que justamente una de las cosas que tiene de maravilloso leer a autores que ya no están entre nosotros es que continúan a través de muchas personas, les seguimos dando vida, les seguimos otorgando visibilidad. Creo que Pratchett se merece realmente que lo leamos, se merece que lo leamos ahora y espero que durante muchísimo, muchísimo tiempo, que después se convierta en un clásico y que la gente siga hablando sobre él pasado, no sé, siglos, como pasa con otros autores, porque creo que es un autor atemporal en muchas cosas y que realmente vale mucho la pena, merece mucho la pena. Y con respecto a cómo leerlo, que es la parte como extraña, digamos, o sea que cada uno tiene como sus experiencias y además sus opiniones con respecto al tema, voy a decir la mía, ¿sí? Que no quiere decir que sea la única, ni que sea la forma de leerlo, ni la que más les vaya a funcionar. Pero en mi caso, yo aconsejo que se lea en orden de publicación. No en orden de microsagas, ni tampoco aleatoriamente, eso menos que menos, o sea, no agarren cualquier libro de Pratchett y se pongan a leer por cualquier lado, por favor, les pido. Pero sí, yo creo que es importante leerlo en orden. Y si no quieren leer los dos primeros porque, no sé, porque tanto se ha machacado que no es lo mejor de Pratchett, bueno, salten y pasen al tercero o al cuarto. Pero yo también les diría que sí lean los dos primeros porque son el que da origen a la microsaga de los magos, que es como habrán visto una de las más largas. Y hay personajes el personaje principal de los primeros dos libros es un personaje recurrente en la saga de los magos y que bueno, es interesante saber cuál es su origen. Además, justamente estos dos primeros libros hablan un poco de lo que es Mundo Disco, qué es Amor, etcétera, etcétera, y eso también les va a servir para todo el resto de la saga. Yo particularmente lo leería en orden por muchísimos y múltiples motivos que ya he ido diciendo a lo largo del video, que es que volvemos a lo mismo, encontramos el crecimiento propio del autor. Todos los libros están interrelacionados de alguna forma entre sí. Tienen relaciones de personajes, tienen relaciones de historias, tienen relaciones de hechos, de situaciones. Entonces, claro, es un gran mundo que se va construyendo que realmente es interesante ir transitándolo
adecuadamente, o por lo menos temporalmente, de forma lineal, aunque hay saltos y hay saltos hacia atrás temporales, etc. Y porque realmente, vuelvo a decir, uno se pierde cosas cuando lee salteado los libros de Pratchett. Aunque agarres una microsaga y la leas en el orden estructural de la microsaga interno, hay cosas que van pasando en los otros libros que va ocurriendo alrededor que afectan a esa microsaga. Entonces, siempre nos vamos a quedar con la mitad de lo que estamos leyendo. Y además vuelvo a decir esto, ¿no? De que si, por ejemplo, yo agarro el caso de la microsaga, agarro la de las brujas, leo todas las brujas y después leo Tiffany. Lo hago bien, lo hago en orden. De todas maneras, hay un montón de cosas que van sucediendo en otros libros que van a haber afectado a esos personajes. Y además, después llegué al último libro de la saga, que es el último de Tiffany, y ya sé cómo cierra, ya sé qué es lo que sucede, y me queda una sensación de vacío, porque después, aunque yo llene con otras microsagas, ya sé a dónde fue la conclusión de Mundo Disco completo. ¿Y por qué digo esto? Porque el último libro no es un libro abierto, es un libro que Pratchett escribió sabiendo que era lo último que iba a escribir. Su enfermedad llegó a tal punto que realmente llegó un momento en que él no sabía ni dónde estaba el baño. O sea, no podía, no se acordaba de lo que escribía, no se acordaba de nada. Entonces llegó un punto en que dijo, bueno, esto yo no lo puedo seguir haciendo, así que esto que estoy escribiendo es lo último que voy a escribir de la saga. Además de que indudablemente tenía una sensación interna de que ya la situación no daba para más. Cosa que fue así, él terminó este libro en marzo y se publicó póstumamente. Entonces, es cierto que es un libro que no es Pratchett, que es un libro que le faltan muchas cosas, que está inacabado, que quedan más que inacabados, sino que quedan ramas y cosas así como abiertas que no termina de concluir porque no tuvo el tiempo necesario para, y que uno lo lee y se da cuenta que no es el Pratchett de las mejores épocas de Pratchett, pero sí también te das cuenta que él sabía perfectamente que era lo último y que le está dando un cierre también a su propia vida. Entonces, lo que trata ese libro, que es un libro muy triste, realmente muy triste y muy terrible por muchos motivos, obviamente, pero la temática que trata es una temática muy relacionada con lo que ha sucedido a lo largo de Mundo Disco y que le da un cierre a Mundo Disco, no lo deja de cualquier manera. Aunque los fans querramos que Mundo Disco dure eternamente, bueno, de todas maneras es un buen cierre. Así que yo, claro, no aconsejaría que agarraran una saga, terminaran con eso y después les quede todos los libros por el medio, sabiendo que termina de esa forma y perdiendo esa intensidad de lo que significa que termine de esa forma. Así que en mi caso yo aconsejo que lo lean en orden. Si después ustedes quieren leerlo agarrando una saga en particular y etcétera, bueno, allá ustedes. Sean libres y hagan lo que quieran, que el mundo es amplio y libre, y por supuesto coméntenmelo, que sería lo más importante. Coméntenme cómo ha sido esa experiencia. Sé que hay amigos y colegas que han empezado la saga por lugares distintos y que también les ha gustado, así que bueno, que cada uno tiene que vivirlo en experiencia propia y que tiene que disfrutarlo como más le guste. Así que bueno, espero que esto haya sido satisfactorio, que haya sido clarificador, porque he contestado tantísimas veces la pregunta ¿cómo empieza Mundo Disco? Yo entiendo que es mucho, que son muchos libros y que la sensación es de esto es imposible, ¿por dónde lo agarro? ¿Cómo lo abarco? ¿Qué es esto? Siento que es tan complejo que no entro a este mundo, y no, la verdad que no. Háganlo porque vale mucho la pena, hagan el esfuerzo, a veces hay que esforzarse para cosas positivas de la vida. Y el esfuerzo trae recompensas, como dicen. Y bueno, y espero que realmente les haya ayudado con este resumen, por supuesto, de lo que es este gran mundo y cómo abordarlo. Y por supuesto, para quienes quieran saber particularmente de qué trata cada uno de estos libros que he mostrado, que después la pesadilla que va a ser volverlos a poner en la biblioteca, por Dios, en fin, váyanse los wrap up, porque yo estoy releyéndolo y todos los meses, o bueno, casi todos los meses releo alguno, así que voy dando mis opiniones más concretas y más, por supuesto, amplias. Nos estamos viendo en el próximo viaje.